Muy buenos días, saludando a todos ustedes que mañana tras mañana nos sintonizan por la señal sin fronteras de Teleuniverso. Gracias por ese favor de su sintonía. Y a ustedes, los padres, abuelitos, los tíos que están viendo el programa en el día de hoy, yo sé que todos muchos están celebrando el regreso a clase de los nenes, pero claro que sí, también hay un tema muy interesante que siempre trae preocupaciones o ocupaciones más bien, y es cómo lograr esa lonchera saludable ante todo, esa lonchera saludable ante todo para nuestros pequeños. Por eso nos acompaña en el día de hoy la doctora Erily Marmolejos. ¿Lo dije bien, doctora? Sí, ya yo estoy acostumbrada. A veces Erily. Erily Marmolejos, nutrióloga clínica, ¿quién mejor que ella para ayudarnos y a ustedes también, pues a saber cómo hacer esa lonchera, doctora, que no Sí, solamente se vea bonita para bonita. las redes sociales, Ujú. sino también que sea de salud para los niños? Bien, bueno, yo muy agradecida de la invitación para hablar de un tema tan importante y precisamente en este tiempo, que es un dolor de cabeza para las madres, para los tutores, para los abuelos, bueno, en fin, para toda la familia, el lograr que ese niño lleve a su colegio, lleve a su escuela los alimentos que realmente requieren y lo que tú decías muy importante, que no solamente sea bonita para las redes, porque así cualquiera, ¿verdad? Claro que sí, así cualquiera quiere. Sí. Realmente el aporte nutricional en los niños, lograr balancearle los alimentos, darle todos sus requerimientos, es muy importante, porque de eso depende su rendimiento académico, su rendimiento en las actividades físicas. Es decir, que en nosotros lograr que el niño consuma todo lo que necesita es un reto, pero también es un deber para nosotros apoyar a ese niño, no solamente en ese rendimiento, sino también en su crecimiento, en su desarrollo, en su maduración. Ese hecho de tener loncheras saludables, también hay un concepto que no sé si es más por temas de tendencia o si ustedes lo aprueban, que es las Ujú. loncheras inteligentes. Sí. Entonces, ¿en qué consiste hacer y tener una lonchera inteligente? Mira, yo entiendo que el concepto de una lonchera inteligente viene de la mano de la alimentación inteligente, que es en la cual nosotros damos todos los alimentos que requiere realmente la persona con una combinación adecuada, en una proporción adecuada y eligiendo acorde a los gustos también. Porque yo no hago nada con decir, mi niño necesita vegetales, le voy a poner un pedazo de apio, si el niño no se va a comer el pedazo de apio. Entonces, en esa alimentación lo que hacemos es un juego de combinar, de lograr que estén todos los macronutrientes, proteínas, grasas saludables, carbohidratos, que son tan importantes para el buen funcionamiento y la energía de ese niño, pero también en la proporción correcta con las vitaminas, minerales, para que cubran sus micro requerimientos. Entonces, eso de inteligente es combinar adecuadamente y en un formato que el niño lo acepte, que no lo rechace, porque es muy común que los niños rechacen los alimentos que nosotros consideramos saludables y que prefieran aquellos alimentos procesados o ultraprocesados porque la industria les ha agregado mucho sabor, mucho color y mucho todo artificial para que precisamente para eso, Para ese consumo inmediato. para captar la atención y la preferencia de los niños y de los adultos también, porque nosotros también caemos en esas redes de la industria de que el empaque se ve bonito, déjame elegir ese cereal porque tiene un muñequito delante y se ve verde la caja, eso seguro que es natural, o se ve marrón, eso es porque tiene fibra, y son todos juegos mercadológicos de la industria alimentaria. Por eso hay que ser muy inteligente al elegir Muy. Inclusive, adecuadamente. yo me sorprendí muchísimo cuando caí en la triste realidad de que no todo el pan integral es Es integral integral. 100% y que muchos utilizan ciertos aditivos Ujú. para darle el color, pero cuando uno lee las etiquetas Sí. nutricionales, tiene de todo menos la fibra. Mira, yo entiendo que eso es clave. Aprender a leer la etiqueta nutricional debería ser como que parte de las materias de la vida, porque eso nos va a permitir elegir adecuadamente, identificar esa publicidad engañosa, porque, y sobre todo en los alimentos para los niños, que a veces los vemos con muchas frutas pintadas delante, un jugo, por ejemplo, vamos a poner juguitos de caja que comúnmente se le ponen a los niños para llevar al colegio, y esos juguitos de caja le ponen muchas frutas delante en el empaque. Pero cuando nos vamos a la lista de ingredientes, encontramos que tiene de todo menos fruta.
dice un 5% de jugo de naranja. Eso no es nada. Y cuando podemos observar ese listado, lo que encontramos es colorantes que provienen de alimentos peligrosos, incluso derivados de petróleo, que de hecho recientemente se popularizó la prohibición del colorante rojo 40 por sus daños a la salud, pero ahí está también la tartrazina, que es el amarillo 5, el amarillo 6, el azul 1, el azul brillante, y todo eso lo utilizan en la industria para ser más apetecibles. Entonces, vemos mucha fruta, pero esos colores no son naturales. Y lo que estamos es dando en detrimento de la salud del bebé, del niño. Doctora, muchos padres alegan que tal vez la rapidez que tienen, los compromisos, el hecho de que ahora los niños también entran mucho más temprano a la escuela, pues se le complica el detenerse a hacer esa lonchera saludable. ¿Es posible lograr ese tipo de loncheras de una manera más práctica, fácil, ágil? ¿Cuáles serían esos tips? Sí, la verdad que en estos casos la preparación es vital, o sea, el no dejar todo a la mañana, porque las mañanas son cortas y estresantes, o sea, ya suficiente estrés es con levantar al niño, que se bañe, el uniforme, que no se entretenga con otra cosa, que se arregló la mochila. Entonces, si a eso le aunamos el preparar la lonchera, pues probablemente vamos a coger lo primero que encontremos. Entonces, primero, ese tiempo de preparación. Y las noches anteriores nos pueden ayudar mucho, dejar adelantado muchas cosas. Otro punto clave en la preparación es qué yo tengo disponible en mi despensa y en mi nevera. Porque si yo solamente tengo galletitas, cereales de caja, juguitos de caja, eso es lo que voy a poner, porque no me va a dar tiempo en la mañana a salir a preparar cosas o a buscar cosas. Pero si yo con anticipación defino y tengo una lista de alimentos saludables, pues eso es lo que yo voy a elegir. ¿Qué significa esto? No es que yo no le pueda preparar pan, elegir un buen pan, que tú decías ahorita. Hay muchos de esos panes que dicen ser integrales y que para ser integral debería aportar un mínimo de 3 gramos de fibra por porción, y la mayoría aporta 0.5 a nada. Y se ve marroncito. Anótenlo bien, por favor. Sí, para que un alimento, sea cual sea, realmente sea integral, debe aportarnos por porción por lo menos 3 gramos de fibra. Y entonces le dan color con melaza, que ya es una fuente adicional de azúcar. Le ponen de lujo unos granitos por encima. Entonces, elegir un buen pan, porque no vamos a privar al niño de carbohidratos. Y preparar un sándwichito, que sí, con una mantequilla de maní, con un queso, con jamón, con tomate. Yo, si no tengo tiempo en la mañana, lo dejo preparado desde la noche anterior. Picarle frutas. Tenemos cortadores, eso es muy útil en los niños. Sí, de figuras lindísimas. Hasta yo quiero usarlo hasta para mí. A ver si me animo. Utilizar la creatividad. Entonces, quizás darle forma con esos cortadores, que si horneamos unas galletitas junto a los niños para que se lo lleven a la casa y no comprar galletas industrializadas. El jugo, prepararlo en la casa, limitarle, ir educando el paladar del niño con respecto a la cantidad de azúcar, porque eso es moldeable, el paladar se adapta. Si usted toda la vida le ha dado alimentos muy dulces, eso es lo que él va a preferir, pero si poco a poco va enseñando ese paladar a consumir alimentos cada vez menos dulces, pues el niño también se adapta a eso. Que si hornear unos muffins en la casa de guineo, de banana, o sea, es utilizar la creatividad, tener disponible en casa alimentos saludables y utilizar la preparación con anterioridad. Definir un menú en la semana, eso es muy útil también. Un menú de meriendas. Hoy toca, por ejemplo, una avena con fruta. Para mañana un wrap de jamón y queso con jugo. Al otro día un sándwichito de atún. Al otro día le voy a preparar unas galletas con yogur. O sea, tener un menú es muy útil. Eso ayuda también a la tranquilidad y la paz, la calma en el propio proceso. Claro, y también que nosotros somos un país en el que nos gustan mucho los víveres. Nuestro mangú, entonces podemos prepararle a ese niño que se lleve su mangucito. Y digo yo, como un shot de mangú. Un shot de mangú con un huevo hervido, con un quesito, entonces unas uvas. Ay, doctora, después me le hace bullying, dicen algunos en el colegio si le mando eso. Sí, eso pasa mucho, que los niños se cohíben porque los otros, que los papás, porque no tienen el tiempo o no quieren o prefieren, le dan el dinero y ese otro se cree superior porque yo llevo mi dinero, yo me compro la papita, yo me compro el jugo, yo me compro el chocolate
la empanada, entonces siente esa superioridad de autonomía, pero realmente si nosotros concientizamos al niño y le decimos, mira, yo sé que tu compañerito se lleva compra papita, compra jugo, compra refresco, pero eso tiene mucho sodio y se puede enfermar de la presión. Eso tiene mucho azúcar y se puede enfermar de diabetes, aún siendo un niño. Ir creando conciencia al niño de por qué él lleva una lonchera diferente, pero es una lonchera pensada. Y es por el amor que ese padre le tiene a su hijo, que lo quiere cuidar, que le prepare esa lonchera con los alimentos que lo van a nutrir. Entonces el niño entiende cuando se le habla inclusive, de forma clara. Eso que usted dice, o sea, de concienciar, hablamos del amor, hablamos del educar con propósito. Inclusive, y con esto viene mi siguiente pregunta, ¿cómo influyen los alimentos saludables hasta en el desarrollo mental y el físico de ese niño que también puede practicar deportes, pero también en ese factor académico? Entonces por ahí también podemos influir. Totalmente. Yo te decía en la parte introductoria que nosotros estamos, o sea, la alimentación debe ser intencionada y la intención en el niño de cubrir sus requerimientos es lograr que crezca saludable, que no se altere su proceso de desarrollo, de maduración de todos sus órganos, que rinda académicamente, que ese cerebro pueda hacer esas conexiones neuronales y que también en el aspecto físico, en su actividad física, en el ejercicio, en los juegos. Y los nutrientes tienen esa función. Los carbohidratos, por ejemplo, son los alimentos energéticos. Nosotros no podemos pretender que un niño juegue algún deporte sin darle carbohidratos. Y aquí tú sabes que tenemos satanizados los carbohidratos, se le tiene miedo y no coma arroz, y no coma pan y no coma nada que tenga carbohidratos. Pero un niño sin carbohidratos es un niño que va a tener baja talla, que va a tener bajo rendimiento porque la energía para pensar incluso viene de los carbohidratos. Doctora Marmolejos, pero no me le sigue explicando más para que todos se queden ahí atentos. Tras la pausa continuamos esta interesante conversación. La doctora Erili Marmolejos, nutrióloga clínica, comparte con nosotros en el Saludando del día de hoy. Hablábamos antes de irnos a la pausa de que hay que hacer un equilibrio, un balance, hasta que los carbohidratos son necesarios para nuestros niños, pero ¿cómo? Bueno, y ahí en una proporción adecuada que estén acompañados de los demás macronutrientes, entre ellos las proteínas, las grasas, y que sean carbohidratos de calidad. O sea, porque tenemos como carbohidratos el arroz, los víveres, pero también tenemos los cereales de caja, tenemos los bizcochos, tenemos las galletitas llenas de azúcar, o sea que tenemos carbohidrato y carbohidrato. Hay que saber elegir, exactamente. Y no es que al niño se le prohíba del todo esos carbohidratos que son más que todo azúcar, pero deben ser administrados adecuadamente. Debe ser que en un cumpleaños, que en una actividad especial, pero no como parte del día a día. Entonces, esa lonchera debe garantizar también el aporte proteico, porque la proteína también juega un papel muy importante para que esos órganos de ese niño que está en crecimiento, esa niña que está en desarrollo, logren ese objetivo y que se dé esa maduración correcta. Entonces tiene que haber una fuente de proteína de calidad y entre ellos el huevo, los lácteos, las carnes son los principales, el pescado. ¿Y por qué al niño hay que enseñarlo a comer pescado? Porque es una fuente de ácidos grasos saludables, entre ellos y principalmente omega 3, DHA, EPA, que son esos ácidos grasos que van a favorecer el desarrollo cerebral. Entonces, para nosotros tener un adecuado rendimiento académico, ese niño tiene que tener un cerebro que esté haciendo sus conexiones neuronales correctamente y que se esté desarrollando. Entonces, esos ácidos grasos son vitales e imprescindibles. Usted mencionaba un tema de que también las libertades, con sus límites, también son necesarias. Y al final, una frase típica, son niños, también deben disfrutar un poquito. Porque también yo entiendo, doctora, que tenemos los extremos de los padres que tal vez ni siquiera ellos cumplen un tema de balance nutricional y quieren que sus niños lo hagan. Entonces, como si no vemos algo en casa, queremos
practicarlo para socialmente estar correctos. Me encanta que lo menciones porque eso es muy común y de hecho en la consulta lo veo frecuentemente, que vienen esos padres con sus hijos y los padres me dicen, doctora, dígale que se tiene que comer la ensalada, que se tiene que comer la carne, que se tiene que comer el pescado, y el niño se voltea y le dice, papi, pero tú no te lo comes, mami, pero tú no comes brócoli. Tú no comes brócoli. Tú no comes brócoli, en mi casa El ni lo efecto compran. brócoli. Entonces el niño que no calla ni verdad ni mentira, Claro. ¿verdad? Entonces el niño delata al padre y el padre se queda como, bueno, es que a mí no me enseñaron, pero tú tienes que aprender. No, aquí se tiene que aprender, el padre también puede lograr ese proceso de reeducación alimentaria. Entonces, una familia comprometida con el crecimiento y la salud de sus hijos puede hacer ese trabajo en conjunto. Vamos todos a aprender. Así como yo te quiero que tú comas bien, yo tengo que comer bien para yo estar en salud, para cuidarte. Tú sabes, entonces es un poco de ejemplo también. Y los niños se pueden involucrar en el tema de desde la elección de los alimentos, hacer un listado en familia. Eso es algo que yo siempre les recomiendo a mis pacientes, que van a veces familias completas. Bueno, pues entonces hagan un listado los sábados, los domingos, el día que tengan libre. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a comprar? Tal cosa, todos los alimentos saludables, carnes, pescado, víveres, plátano, tal cosa. Y un antojito para cada uno. ¿Tú qué quieres? Ah, tal galletita, eso solamente. Y así se involucra a toda la familia, se va al supermercado, en familia también, cuando se pueda, obviamente, se organiza la compra en familia. O sea, el involucrar al niño en cada proceso de la elección, preparación de esos alimentos es muy importante. A los niños les gusta, y a los adultos también, nos gusta comer una pizza. Nos gusta comernos un hot dog, una pasta de vez en cuando. Entonces, el premio de la semana, ¿verdad? Sí, entonces una semana, vamos a suponer que en el mes, una semana salimos y nos comemos la pizza afuera, pero en la otra semana la hacemos en casa y compramos y hacemos una masa y nosotros mismos, o con pampita, por ejemplo, que es una buena opción, un pampita integral, un ejemplo, y hacemos una salsita de tomate e involucramos, y eso es incluso un juego para el niño, de preparar su propia pizza, de preparar sus frutitas para hacer una gelatina, por ejemplo. O sea, involucrar al niño, eso funciona muchísimo. Otro punto de casos comunes que vemos en nuestros grupos sociales de mamis es el comentario de que, bueno, en el colegio hay un cumpleaños y le dan la bolsita con dulces, o cada cumpleaños por políticas le dan un cupcake. Y la queja de la madre o del padre, yo soy de las que entiende, y con mis reservas, porque dirán, entonces, no, tú no tienes hijos, no te toca opinar. Sí. Opino de lo que veo y de lo que uno entiende que es y no debería ser, pero no debería ser la culpa únicamente de esa institución que te da un cupcake. Ese papel del padre de educar a su niño, si no él quiere que se coma el dulce, dígale a su hijo, no te comas el pastel, pero no entonces satanizar a la escuela, que por tradición o por, ¿verdad? Aparte de nosotros que asociamos el dulce con alegría. Y entonces, ese hecho de que los padres asuman su rol como padres y también de educar a su hijo en qué sí es bueno y qué no, y en qué momento. Claro, es que nosotros sabemos que eso es algo cultural no solo del dominicano, eso es algo que comparten, yo creo que todas las nacionalidades. Cuando hay cumpleaños hay pastel, entonces como que es tan difícil nosotros ya desarraigar eso. Incluso a mis pacientes que me dicen, doctora, yo cumplo años, ¿y qué yo voy a hacer? Yo, comerte tu pastel, porque es un cumpleaños. Pero ¿qué pasa con los niños? Que son 30 niños, entonces hay un cumpleaños a cada rato. Y si tenemos niños con condiciones especiales, que ya sean, por ejemplo, celíacos, intolerantes al gluten, que no puedan comer el pastel regular, diabéticos o con alguna condición de base. Hay niños que tienen colesterol alto, que tienen presión alta y que tienen condiciones de salud. Entonces, es una cuestión de educar y de hablar también a la dirección del colegio, al curso. Mira, mi niño no puede comer esto. El niño debe saberlo y debe evitarlo, pero son niños, al fin y al cabo pueden ceder también a la presión de los compañeritos. Llévalo a casa, pero yo creo que ese hecho de concienciar, porque también el colegio y la dirección tiene 80 casos más. Claro. Entonces yo siento que debemos ayudar desde nuestro rol, que a veces queremos delegarlo y después entonces vienen las quejas, vienen los reclamos. Y llegar a un consenso, porque también si entre todas las madres saben que, por ejemplo, en el curso hay 2 niños diabéticos y dicen, mira, pensando en esos niños no vamos a hacer pastel, sino que vamos a llevar unas bolsitas de fruta o qué sé yo, cualquier idea que les surja. Entonces también es conversarlo mucho en el entorno.
¿Qué errores comunes? Sí, yo sé que muchas necesitaban que yo dijera esto aquí, así que esperamos sus comentarios por allá. Vamos volviendo al tema de las loncheras saludables y sin entrar en controversias. Difícil. No, ya, el otro tema yo sé que va a traer sus comentarios, pero ¿qué errores comunes usted entiende que se dan en la alimentación escolar? Bueno, en este aspecto yo entiendo que quizás una falta de equilibrio puede ser. ¿En qué sentido? En el que no combinemos adecuadamente los macronutrientes, o sea, que tengamos un exceso de carbohidratos. ¿Cómo puede darse eso? Por ejemplo, un niño que lleve un jugo con un pan. O sea, un jugo con un pan, estamos dando 2 fuentes de carbohidratos. Pero ¿dónde está la proteína de eso? ¿Dónde está la grasa saludable de ese plato? Entonces, esa es una, no, y eso viene del desconocimiento. Si usted no sabe, dice, jugo natural, yo se lo voy a dar, pero es una carga de azúcar alta. Ese es uno de los errores. El tema también de nosotros querer imponer al niño, y los niños son rebeldes. Si usted le dice, te tiene que comer, mira, te puse ahí ese huevo, pero el huevo llega frío al colegio y él te lo ha dicho muchas veces y él lo rechaza, entonces lo que va a hacer cada vez que lo abro, mami, se inunda todo y huele feo. ¿Qué va a hacer el niño? Lo va a botar probablemente en el camino y tú crees que se lo comió, pero no. Y ahí viene a picar cositas de fuera. El no educar adecuadamente para eso que tú decías ahorita, rechazar. Ah, mira, cómete este dulce. No, yo no puedo. El niño difícilmente lo hace porque cede a la presión. Entonces, todo viene de la educación en la casa. La educación, debería haber mucha más educación nutricional a nivel escolar, pero no la hay. Debe venir de la casa. 100% de acuerdo. Otro punto que también escucho entre mis amigas, porque como estamos en esa generación de tener niños chiquitos, yo soy yo soy la tía feliz, la que escucha, la que tiene los nenes, la que malcría, ¿verdad? No, mentira. Pero en ese punto es que muchas veces, mami, sí, yo comí todo lo que me pusiste, pero en la lonchera traen residuos de lo que llevó el amiguito, que no es para nada saludable, y la mayoría de los casos son meriendas ultraprocesadas, snacks ultraprocesados, por ejemplo. Mira, eso de los snacks ultraprocesados es un tema delicado y importante, porque es que deténganse un momento a leer, vayan a la despensa y busquen las meriendas que ustedes están dando a los niños y verifiquen qué carga de azúcar tiene, qué carga de sodio tiene, qué es lo que más se ve en esos alimentos. Lea la lista de ingredientes y les voy a dar un tip sobre la lista de ingredientes que casi nadie la ve. Nosotros vamos directo a ver las calorías en la etiqueta nutricional y eso es lo de menos. En la etiqueta nutricional hay tanta información que debe ser revisada. Y en la lista de ingredientes, los 3 primeros ingredientes son clave. Y la mayoría, revise ahora mismo una galletita dulce, un cereal de cajita de lo que tengan en su casa y van a encontrar que entre los primeros 3 a 5 ingredientes hay azúcar. Y van en orden. El primer ingrediente es el que está en mayor cantidad, el segundo ingrediente y así. Entonces, si yo tengo de primer o segundo ingrediente azúcar, ¿qué me está dando ese alimento? Simplemente azúcar. Colorantes, tienen que evitar totalmente esos alimentos con alta carga de colorantes, preservantes, y enseñar a su niño que debe ser de forma esporádica. Pero eso tiene que verlo en la casa. En la casa, todo empieza en casa. Totalmente. Y bueno, y después socialmente y en la escuela pues ayudamos, pero definitivamente como que volvemos al plan inicial. Sí. En este punto, recuerden irnos a seguir a nuestras redes sociales como Saludando RD con @D y también ir a seguir a Vicky Moda, señores, que cada día nos pone fabulosos para poder estar en óptimas condiciones, porque la salud es un tema integral, como usted se sienta, como usted se vea, pues también es sumamente importante. Vicky Modas en el 2º nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Ahora sí, vamos a esta pausa y no se muevan de ahí. Saludable de su niño le da dolor de cabeza, no se preocupe, que para eso tenemos los expertos como nuestra nutrióloga clínica invitada del día de hoy para guiarlos, porque también, doctora, el aceptar de que bueno, ese no es mi arte, seremos buenas en otra cosa y las mamis no se tienen por qué sentir mal por eso, entonces dejarnos guiar por los especialistas de la nutrición también es válido. Mira, yo creo que hay mucha presión social en el tema de que se vea bonita,
más que funcional, más que Sí. inteligente, más que saludable, que esté bonita, o sea, que se vea colorcito, que esté separada, que la lonchera sea de esas loncheras que están en tendencia. Y nos perdemos en eso y no nos vamos a la esencia de lo que debe ser la lonchera y a lo que va dentro de la lonchera. Y para esto, entonces, tenemos que soltar un poquito las redes en ese aspecto de que muchas madres se dedican solo a eso y no tienen trabajo, pero la mayoría sí, la mayoría se levanta y si ahí se tiene que ir para el trabajo, llegó tarde la noche anterior, tiene que cocinar la comida y no tiene el tiempo para preparar esas cositas así tan bellas. Y no es que le pongamos las cosas tiradas, pero que no nos presionemos con que todo tiene que estar perfecto. ¿Tú Y ves? también, ¿no? Aparte del que se vea agradable a la vista, de que sea llamativo para que el nene y hasta los adultos nos gusta ver Sí. todo bien preparado, porque yo soy una que si veo me entra por los ojos una cosa, uno dice como, ¿cómo cocinaron Claro. esto? Que no sean a los niños, pero también en no presionarse con el hecho de que, ay, me siento culpable porque no sé qué le voy a poner a mi hijo, o yo no tengo ese estilo de vida, ay, no sé, o a veces entran a TikTok, a otras redes sociales y se dejan entonces influenciar o mal Presionar. orientar por no llamar, no, yo necesito una guía de nutrición y Necesito listo. una guía. Para eso estamos. Si es lo que tú decías, no, yo no sé de eso, pues entonces busco el especialista de eso. Y eso lo hacemos para todo. Entonces, el tener ideas para diseñar una lonchera, bueno, para eso estamos los nutriólogos, los pediatras nutriólogos que pueden dar ese soporte y darte ideas. Y nosotros decir, mira, para que sea funcional, para que realmente cubra sus requerimientos y no sea solamente bonita, entonces tienes que combinarle esto con esto y con esto. ¿Sí? No, no, que también me surge el punto de que cada niño tiene una necesidad nutricional diferente. Yo siento que a veces tal vez lo damos por sentado de que, no, le voy a poner el guineo, la manzana y las uvas. Sí. Y listo, pero tal vez mi niño, que nunca lo he llevado a nutrición, a ser Claro. chequeado, entonces tiene, que mi niño no come, que nada, pero por algo pasa que no come, por algo come demasiado también. Muy bien, eso es súper importante porque en el inicio a clases, y eso yo lo mencionaba hace unos días, generalmente te exigen que haya un chequeo oftalmológico, por ejemplo, del colegio te mandan que le chequeen la vista para que el niño, tú estás seguro que está viendo bien todo, pero ese chequeo nutricional no se exige y es muy importante porque un niño con una deficiencia de hierro, con una deficiencia de vitamina D, no va a rendir igual. ¿Por qué? Porque tiene una anemia, porque tiene un déficit nutricional que hace que el niño esté siempre cansado, que siempre tenga sueño, que no se concentre. Entonces, si yo conozco cómo está el estado nutricional de ese niño, yo puedo cubrir esos requerimientos, ya sea con la alimentación, si es suficiente, o con una suplementación que complete ese aporte que ese niño necesita. Entonces, la orientación, la elección de los alimentos se va a hacer en base a los requerimientos de ese niño. Yo veo un niño con una deficiencia de calcio, por ejemplo, y el calcio es vital para que el hueso esté fuerte y crezca, entonces yo voy a priorizar alimentos con calcio como los lácteos, por ejemplo. Entonces, debe ser individualizado. En este punto llegamos a nuestro segmento de mitos y realidades. Ok. Ya nuestro público está familiarizado, pero a usted la orientamos en esta primera visita. Sí. Nosotros normalmente como dominicanos, los latinos en general, socialmente decimos cosas que creemos que son porque tenemos años escuchándolas, pero no siempre es así. Por ejemplo, el primer mito del día de hoy que le corresponde a usted es que mientras el niño coma, no importa lo que lleve en la lonchera. ¿Qué tan cierto o falso es eso? Bueno, acabamos de ver que no, realmente la elección de los alimentos es vital, porque no es lo mismo que él se llene comiéndose un sándwich de atún y queso y uvas, a que se llene con un bizcochito y un juguito de caja y una barra de chocolate. Probablemente tenga el mismo aporte calórico, pero la calidad nutricional no es la misma. Ahí está, la No es lo experta mismo. orientándonos. No es lo mismo. El segundo mito del día de hoy. Y este no solamente va con la lonchera, esto hasta los adultos lo usamos. Vamos a ver. Las loncheras saludables son muy caras y yo no puedo con eso. Sí, ese es uno de los principales mitos. Tienes toda la razón que los adultos, esa es la queja. Doctor, es que comer saludable es muy caro, pero comer saludable muy caro depende de lo que tú creas que es saludable, porque a veces pensamos que saludable es lo que dice light en el supermercado. Todo lo que dice light, gluten free, eso es lo saludable, es caro.
Lo que Pero fulana publicó, que sí entra dentro, sí, ¿verdad? Entonces yo quiero exacto. publicarlo. Pero realmente los alimentos realmente saludables vienen de la naturaleza y son los alimentos más económicos. El huevo, los víveres, el arroz, o sea, bien proporcionado, ¿verdad? Y bien combinado, las carnes, las sardinas, el atún, todos esos son alimentos que tenemos en la canasta básica y que son fácilmente, se pueden cubrir Pero con ahí nuestro dirán, pero es que ingreso. no le voy a poner eso al niño en una Sí, lonchera. claro, ahí me fui a la parte de adultos, pero en el niño también, que si un quesito, que si las frutas que nos vamos al mercado, tenemos ahora disponibilidad de mercados en los que encontramos alimentos, productos frescos, y hay una regla que a mí me gusta mucho, que es el 80-20, que el 80% de tu alimentación sea natural y un 20% procesado. Eso quiere decir que también hay chance para esa galletita o para ese bizcochito, pero eso es en una proporción mucho menor. El balance. Ese equilibrio. Totalmente. Perfecto. En esta parte final no quiero irnos sin tocar el tema de la obesidad infantil. ¿Cómo? Si estamos en una, yo digo que en un tiempo de tendencia de que todos queremos ser light, de que todos tenemos que tener menos libras, que aún teniendo las que nos corresponden, queremos, ¿verdad? Sí. Seguir bajándola porque socialmente no se acepta. ¿Por qué estamos viendo, inclusive en estos tiempos de más conciencia, entonces más obesidad infantil? Bueno, esto es un tema volvemos a las elecciones de los alimentos que estamos dando a nuestros niños, con alimentos con una alta densidad calórica, alto aporte de azúcar en un bajo volumen, el sedentarismo. Tenemos países que son líderes en obesidad infantil como Estados Unidos y México, y si estudiamos los hábitos de esos países con altas tasas de obesidad infantil, es el sedentarismo y es el alto consumo de comidas rápidas, las cadenas de comidas rápidas que se hacen el día a día. Eso de que antes se usaba mucho que ser el premio, te voy a llevar a tal cadena a comerte tal cosa porque pasaste de curso. Ahora eso es, mira, no tengo tiempo de comer, vamos a pasar por el drive-thru y te compro eso. Entonces se ha hecho muy habitual y eso ha contribuido al incremento de esta pandemia, porque la obesidad, tanto de adultos como infantiles, es una pandemia desde antes del COVID, que ahí fue que empezamos a conocer el término pandemia, pero ya lo era. Entonces, y silenciosa. De ahí. Silenciosa, normalizada, estigmatizada también, porque sí sabemos que hay un estigma alrededor de la obesidad, pero es un tema de salud, más que de apariencia, que también es importante, sentirnos cómodos, sentirnos bien, pero es lo que viene en detrimento de la salud. Y un niño que crece con obesidad es un adulto que va a presentar enfermedades crónicas a edades muy tempranas. Entonces, la calidad de vida y la expectativa de vida se disminuye muchísimo. Un red flag y un green flag para esas mamis que tienen que hacer loncheras desde ya en este inicio del año escolar. Red flag, me voy a los ultraprocesados. El usar mucho ultraprocesado, eso es un red flag total. O el seguir las tendencias de tal producto, no. Y un green flag es la preparación, o sea, el que usted anteriormente haga una lista, se priorice alimentos y que la mayor parte de sus alimentos vengan de fuentes naturales, mucho color, mucha vida, pero natural. ¿Dónde o cómo podemos conectar con usted, con sus servicios, con sus orientaciones? Bueno, yo estoy en mis redes como @docmarmolejos y ahí comparto muchos tips, muchas recetas incluso, de vez en cuando cocino. Qué rico todo. Por ahí me pueden seguir. Y mi consulta está en La Vega, en Centro Especializado en Nutrición Integral CENI, que también por ahí me pueden ubicar. Así que qué bueno para poder entonces a nuestros amigos de La Vega, y ya eso, yo digo La Vega queda ahí mismo, es un paso. Claro, somos vecinos. Entonces, el poder conectar con quienes nos entiendan, porque yo sé que muchas mamis hoy se sintieron identificadas, pero saber que no están solas y que sí pueden dejarse ayudar y que no deben de ceder a la presión social ni mediática también es parte de aceptar que vamos a hacer una buena lonchera saludable. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y ya sabes, esta cabina está totalmente a su orden. Muchas gracias, me encantó. Así que repite. Totalmente. A ustedes gracias. Gracias como siempre les digo por ese favor de su sintonía y será hasta la próxima cuando nos conectemos de nuevo en Saludando.